Todos temían al juez arrogante, hasta que la conserje lo deja sin palabras. Josefina Hernández estaba temblando mientras sostenía el balde de agua fría. Su respiración estaba acelerada, el corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre, pero ya no podía seguir guardando aquella verdad dentro de sí. Fue entonces cuando abrió la puerta lateral de la sala de audiencias. El juez Arturo Mendoza estaba en medio de un juicio importante. Su voz resonaba por el recinto mientras interrogaba a un testigo. Josefina caminó hacia él. Sus pasos eran firmes a pesar del miedo. Todas las miradas se volvieron hacia ella, pero no se detuvo. Llegó muy cerca del estrado donde él estaba sentado y, antes de que cualquiera pudiera reaccionar, le arrojó toda el agua helada directamente en el rostro. El silencio que invadió aquel ambiente fue ensordecedor. El juez Arturo Mendoza quedó completamente paralizado. El agua escurriendo por su toga negra, por los lentes, goteando sobre sus documentos. Sus manos temblaban mientras intentaba limpiarse la cara. Era conocido en toda la jurisdicción judicial como el hombre más riguroso y temido del Poder Judicial. Nadie se había atrevido jamás a desafiarlo de esa manera. Josefina permaneció allí, quieta, mirándolo a los ojos. No había arrepentimiento en su mirada, solo una mezcla de dolor y determinación. Tenía 40 años, pero parecía mayor por los años de trabajo duro. Su uniforme azul de conserje estaba impecable, como siempre. Su cabello castaño estaba recogido en una simple cola de caballo. No era una mujer que llamara la atención, siempre había sido discreta, casi invisible para la mayoría de las personas que circulaban por aquellos pasillos. El juez por fin logró reaccionar. Se quitó los lentes mojados y miró a Josefina con una expresión que mezclaba shock y furia. Sus ojos azules, que tanto intimidaban a abogados y reos, ahora estaban desorbitados por la sorpresa. Tenía 70 años. El cabello canoso estaba completamente mojado y pegado a la cabeza. Su barba bien recortada goteaba. Era un hombre alto, de hombros anchos, que siempre usaba su postura imponente para demostrar autoridad. Los guardias de seguridad del Palacio de Justicia ya corrían hacia Josefina, pero ella levantó la mano pidiendo un momento. Su voz salió firme, pero cargada de emoción. «Su señoría, necesito hablar con usted, en privado. Es sobre algo que descubrí esta mañana y que usted va a querer escuchar». El juez todavía estaba demasiado aturdido para responder. Uno de los abogados presentes se levantó indignado. «Esto es un absurdo. Esa mujer debería ser arrestada inmediatamente». Pero Josefina no desvió la mirada del juez. Sabía que solo tenía ese momento para captar su atención. «Tiene que ver con su pasado, licenciado Arturo. Con cosas que usted creyó que estaban enterradas, pero yo las encontré. Las encontré todas». Algo en el tono de su voz hizo que el juez dudara. Hizo un gesto para que los guardias se detuvieran. «Suspendo esta audiencia por 1 hora», dijo, con la voz aún un poco temblorosa. «Escorten a esta mujer hasta mi despacho. No quiero que salga del edificio». El alboroto que siguió fue inmenso. Las personas presentes en la audiencia comenzaron a cuchichear entre sí, especulando sobre lo que habría ocurrido. Josefina fue llevada por los guardias, pero no ofreció resistencia. Sabía que había conseguido lo que quería, su atención. Mientras caminaba por los pasillos del Palacio de Justicia, Josefina pensaba en cómo había llegado hasta allí. Trabajaba en ese lugar desde hacía 10 años. Empezó poco después de que su matrimonio terminara, cuando necesitaba desesperadamente cualquier empleo para mantener a su hija pequeña. El trabajo de conserje no era glamoroso, pero pagaba las cuentas. Y siempre fue una trabajadora dedicada, llegando temprano y saliendo tarde. Durante todos esos años, limpió esos mismos pasillos, esas mismas salas. Conocía cada rincón de ese edificio y conocía a cada persona que trabajaba allí, aunque la mayoría no la conociera a ella. Para ellos era solo una empleada de limpieza, alguien que pasaba desapercibida, que solo hacía su trabajo en silencio. Pero Josefina lo veía todo. Escuchaba las conversaciones, percibía los secretos que la gente creía tener bien guardados, y con los años
había desarrollado un respeto genuino por el sistema de justicia, incluso reconociendo sus fallas. Ella creía que aquel lugar tenía el poder de cambiar vidas, de hacer lo correcto. El juez Arturo Mendoza, sin embargo, siempre fue una figura que le incomodaba, no solo porque era estricto con todos, sino por la forma en que trataba a las personas. Tenía una manera de mirar a los empleados más humildes como ella, que los hacía sentirse pequeños, insignificantes. En varias ocasiones la había mandado a rehacer la limpieza de su despacho por detalles mínimos. Una vez la hizo limpiar el piso 3 veces porque dijo que aún podía ver una mancha que, en realidad, era solo el reflejo de la luz. Josefina siempre se tragó esas humillaciones en silencio. Necesitaba el empleo. Tenía una hija que criar. No podía darse el lujo de responder o quejarse, pero aquello dolía. Dolía mucho. Esta mañana, sin embargo, todo cambió. Josefina estaba haciendo su limpieza de rutina en el despacho del juez, como hacía todas las mañanas antes de que él llegara. Era temprano, alrededor de las 6 de la mañana. El edificio estaba prácticamente vacío, solo algunos guardias de seguridad y personal de limpieza. Estaba pasando el trapo sobre su escritorio cuando vio una carpeta de piel marrón que no estaba allí el día anterior. La carpeta estaba entreabierta y algunos documentos se habían deslizado hacia afuera. Josefina no tenía intención de curiosear, pero uno de los papeles cayó al suelo cuando pasó el trapo. Al recoger el documento para ponerlo de vuelta, sus ojos se fijaron en las palabras impresas: Acta de nacimiento. Y entonces vio el nombre: Josefina Ruiz Hernández, su nombre completo, su fecha de nacimiento, y en el campo del padre estaba escrito: Arturo Mendoza. El documento cayó de sus manos. Tuvo que agarrarse del escritorio para no caer también. Aquello no podía ser verdad. No podía. Pero allí estaba, en papel oficial, con todos los sellos y firmas necesarios. Josefina tomó la carpeta con las manos temblorosas y comenzó a revisar los otros documentos. Había más, mucho más. Cartas antiguas, algunas con la letra de su madre, otras con la de él. Fotos. Una foto en particular la hizo congelarse. Era ella, todavía bebé, en brazos de una mujer joven. Y al lado, un hombre. Un hombre que reconoció de inmediato, a pesar de los 40 años que habían pasado. Era él. Era el juez Arturo Mendoza. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Josefina mientras leía las cartas. Su madre había intentado contarle, antes de partir hace 5 años. En los últimos días, cuando estaba muy debilitada, comenzó a hablar sobre el padre de Josefina. Dijo que era un hombre importante, pero que había tomado malas decisiones. Josefina no le prestó mucha atención en ese momento. Pensó que eran solo delirios causados por su condición de salud. Pero ahora todo tenía sentido. Las cartas revelaban toda la historia. Su madre, Guadalupe, había sido una joven estudiante de Derecho cuando conoció a Arturo. Él también estaba en la facultad, en el último año. Se enamoraron. Ella quedó embarazada. Y entonces todo se derrumbó. Arturo acababa de conocer a Margarita, hija de un magistrado rico e influyente. El matrimonio con Margarita le abriría puertas en su carrera. El bebé con Guadalupe sería solo un obstáculo. Le ofreció dinero para que resolviera el problema. Guadalupe se negó. Él entonces simplemente desapareció de su vida. Guadalupe tuvo que dejar la facultad. Perdió sus oportunidades. Crió a Josefina sola, trabajando en diversos empleos para sobrevivir. Y Arturo siguió su vida. Se casó con Margarita, se convirtió en juez, construyó una carrera brillante. Josefina se sentó en la silla del juez, todavía sosteniendo aquellos papeles. Su mente estaba en torbellino. Había pasado 10 años limpiando el despacho de su propio padre, 10 años siendo humillada por él. Y él lo sabía. Él siempre supo quién era ella. Fue entonces cuando escuchó voces en el pasillo. El juez estaba llegando más temprano ese día. Josefina rápidamente guardó los documentos, pero tomó el acta de nacimiento y algunas cartas, poniéndolas dentro de su uniforme. Su corazón latía descompasado.
No tenía tiempo para pensar, solo actuó por instinto. Tomó su cubeta de agua y se escondió detrás de la puerta. Cuando el juez entró al despacho hablando por teléfono, Josefina se quedó allí escuchando. Sí, Margarita, voy a recoger a nuestra hija al aeropuerto mañana. Claro que estoy emocionado por verla. Valeria viene a quedarse unos meses, va a trabajar conmigo en el Palacio de Justicia. Sí, mi única y preciosa hija. Aquellas palabras fueron como una puñalada en el corazón de Josefina. Única hija. Él tenía otra hija, una hija a la que reconocía, a la que amaba, a la que apoyaba, mientras que ella, su primogénita, era tratada como una extraña, como alguien invisible. La rabia comenzó a crecer dentro de ella, una rabia que había sido reprimida por años, por décadas. Todo el dolor de haber crecido sin padre, de ver a su madre luchar sola, de ser despreciada, todo salió a la superficie. El juez colgó el teléfono y comenzó a revolver los papeles en su escritorio. Fue entonces cuando notó que la carpeta estaba fuera de lugar. «¡Josefina!», llamó, irritado. «¿Cuántas veces te he dicho que no toques mis documentos?». Ella salió de detrás de la puerta. Él se giró, sorprendido de verla aún allí. «No toqué nada, licenciado», dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. «Solo encontré algo que cayó al suelo, algo muy interesante. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». El juez la miró con atención por primera vez en todos aquellos años. Realmente la miró. Y algo en su rostro cambió. Palideció. «¿Qué encontraste?», preguntó él, intentando mantener la voz firme. Josefina no respondió. Simplemente salió del despacho, tomó su cubeta llena de agua que había dejado en el pasillo y volvió. Ella necesitaba un momento para pensar, para procesar todo aquello. Pero primero, necesitaba hacer algo que llamara su atención, que lo forzara a escucharla. Fue así como terminó entrando a aquella sala de audiencias. Fue así como terminó lanzándole agua en el rostro al hombre más temido de la jurisdicción judicial, su padre, el padre que nunca quiso ser su padre. Ahora, sentada en una pequeña sala al lado de su despacho, con 2 guardias en la puerta, Josefina esperaba. Sus manos aún temblaban, pero había una extraña sensación de alivio. Había hecho algo. Había tomado una acción. Ya no era invisible. La puerta se abrió y el juez Arturo entró. Había cambiado la toga mojada por un traje seco. Su rostro estaba serio, pero ella podía ver algo nuevo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Preocupación? No estaba segura. Despidió a los guardias con un gesto y cerró la puerta. Quedaron solos, padre e hija, aunque solo uno de ellos lo hubiera admitido hasta ahora. «Explícate», dijo él, su voz estaba controlada, pero Josefina percibió una tensión en ella. Ella sacó el acta de nacimiento de dentro del uniforme y la colocó sobre la mesa. Él miró el documento, y ella vio cuando lo reconoció. Sus manos se cerraron en puños. «¿Dónde conseguiste esto?» «En su despacho, esta mañana. Estaba en una carpeta que usted dejó abierta». El silencio que siguió era denso, pesado. El juez jaló una silla y se sentó, de repente pareciendo mucho más viejo y cansado. «Josefina», comenzó, pero ella lo interrumpió. «No, usted no tiene derecho a decir mi nombre como si me conociera, como si tuviera algún derecho sobre mí. Usted me abandonó incluso antes de que yo naciera. ¿Tu madre te lo contó?» «Mi madre intentó contármelo, pero no le creí. Pensé que eran delirios de una persona muy debilitada. Pero ahora vi las cartas. Leí todo. Sé todo». El juez respiró hondo. Parecía estar luchando internamente sobre qué decir. «Era joven. Tomé decisiones que arruinaron la vida de mi madre». Josefina se levantó. Su voz estaba subiendo. «¿Que me hicieron crecer sin padre? ¿Que hicieron que mi madre tuviera que renunciar a sus sueños para criarme sola? Ofrecí ayuda económica.
¿Ayuda económica? Josefina rió, pero era una risa sin alegría. Usted ofreció dinero para que ella se deshiciera de mí, para que yo no existiera. Eso no es ayuda, es cobardía. El juez golpeó la mesa con la mano, su propia rabia comenzando a asomarse. Tenía una carrera por delante, un futuro. No podía tirar todo por la borda por un error. ¿Un error? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Josefina. ¿Así es como me ve? ¿Como un error? Él se dio cuenta de lo que había dicho e intentó retroceder. No quise decirlo de esa manera. Pero es exactamente lo que usted piensa. ¿Y sabe qué es lo peor? Usted sabía quién era yo. Durante todos estos años que trabajé aquí, usted sabía que yo era su hija, ¿verdad? Su silencio fue toda la confirmación que ella necesitaba. ¿Cómo?, preguntó ella, su voz ahora débil. ¿Cómo supo? Suspiró, derrotado. Tu madre, Guadalupe, me envió una foto tuya cuando tenías como 15 años. Dijo que estabas bien, que no necesitabas nada de mí, pero que quería que supiera que tenía una hija. Cuando te postulaste para el empleo aquí en el Palacio de Justicia, reconocí tu nombre. Te reconocí en las fotos de tu expediente. Josefina sintió que sus piernas le flaqueaban. Se sentó de nuevo. Y usted no dijo nada, no hizo nada, solo me dejó trabajar aquí. Me dejó limpiar su despacho, ser humillada por usted, sin decirme nunca quién era. No sabía qué hacer. Si lo revelaba, Margarita lo descubriría todo. Valeria lo descubriría. Mi carrera estaría arruinada. Su carrera, repitió Josefina amarga. Siempre se trató de su carrera, ¿no? Nunca de las personas que lastimó en el camino. El juez se levantó y fue hacia la ventana, mirando hacia afuera. No entiendes la presión bajo la que estaba. Mi padre acababa de irse, dejando deudas. Mi madre dependía de mí. El matrimonio con Margarita significaba seguridad, contactos, oportunidades. Hice lo que era necesario para sobrevivir. ¿Y mi madre? ¿Y yo? ¿Nosotras no merecíamos sobrevivir también? Él se volvió para mirarla de frente. Siempre seguí tu vida de lejos. Siempre supe si estabas bien. ¡Mentira!, gritó Josefina. Si usted realmente se preocupara, habría ayudado cuando mamá se enfermó. Cuando tuve que endeudarme para pagar su tratamiento. Cuando perdí mi casa porque no podía pagar las cuentas. Usted estaba aquí, en este edificio, viéndome limpiar los pasillos mientras apenas podía poner comida en la mesa para mi hija. No sabía que las cosas estaban tan difíciles. Porque usted nunca preguntó, nunca le importó preguntar. La puerta se abrió de repente. Una mujer entró sin tocar. Era Margarita, la esposa del juez. Tenía casi 70 años, cabello blanco elegantemente arreglado, ropa cara. Su rostro mostraba confusión y preocupación. Arturo, ¿qué está pasando aquí? Todo el Palacio de Justicia está hablando de una conserje que te arrojó agua durante una audiencia. Vine de inmediato. Se detuvo al ver las lágrimas en el rostro de Josefina y luego los documentos sobre la mesa. ¿Quién es esta mujer? El juez palideció. Josefina se levantó, secándose las lágrimas. Mi nombre es Josefina Hernández y soy hija de su esposo. Margarita tambaleó como si hubiera recibido un golpe. Miró a su esposo, buscando una negación, una explicación, pero él solo bajó la cabeza. ¿Arturo? Su voz salió en un susurro. Margarita, ¿puedo explicarte? ¿Explicar?, repitió ella, su voz comenzando a elevarse. ¿Tienes una hija? ¿Una hija de la que yo no sabía que existía? Fue antes de que nos conociéramos, mucho antes. Ella trabaja aquí. Margarita señaló a Josefina. Ella trabaja en este tribunal, la veías todos los días. Yo, sí. Guadalupe se acercó a Josefina, mirándola de arriba a abajo. ¿Cuántos años tienes? 40. Guadalupe hizo las cuentas rápidamente en su cabeza. Su expresión cambió de impactada a furiosa. ¿40? Estábamos juntos hace 40 años. Me engañaste. Guadalupe, no fue una infidelidad. Ni siquiera estábamos comprometidos todavía. No me vengas con excusas, gritó ella. Tuviste una hija con otra mujer y nunca me lo contaste. Y ella está aquí,
trabajando en este edificio, y nunca consideraste necesario decírmelo. Josefina se sintió incómoda siendo el centro de esa pelea. Dio un paso atrás. «Los voy a dejar conversar». «No», dijo Guadalupe volviéndose hacia ella. «Tú te quedas. Quiero escucharlo todo, desde el principio». Y entonces Josefina contó. Contó sobre su madre, sobre el abandono, sobre crecer sin padre. Contó sobre las dificultades, sobre cómo descubrió la verdad aquella mañana. Guadalupe escuchó todo en silencio, su rostro mostrando una gama de emociones. Cuando Josefina terminó, Guadalupe se volvió hacia su esposo. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle eso a aquella mujer, a esta muchacha y a mí? Me hiciste creer que éramos una familia, que eras un hombre íntegro. Guadalupe, no quiero escuchar tus disculpas». Tomó su bolso. «Me voy a casa, no vengas a buscarme hoy, necesito pensar». Salió dando un portazo. El juez se hundió en la silla, pareciendo haber envejecido 10 años en pocos minutos. Josefina se quedó allí, de pie, sin saber qué hacer. Parte de ella sentía una satisfacción amarga al ver su mundo derrumbarse, pero otra parte, una parte que no quería admitir, sentía lástima. «¿Qué quieres de mí?», preguntó él, su voz sonaba cansada. «¿Dinero? ¿Reconocimiento público? ¿Qué te hará irte y olvidar todo esto?». Josefina sintió que la rabia regresaba. ¿De verdad cree que se trata de dinero? ¿Que hice todo esto por dinero? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Respiró profundamente. «Quiero que usted lo admita. Admita que soy su hija. Admita que me abandonó. Admita que fue un cobarde. Quiero escucharlo de su boca». Él la miró fijamente por un largo momento, y entonces, con una voz baja casi inaudible, dijo: «Eres mi hija, te abandoné, fui un cobarde». Josefina esperó sentir alivio al escuchar aquellas palabras, pero todo lo que sintió fue un vacío inmenso. «¿Y ahora qué?», preguntó él. «Ahora usted continúa con su vida y yo continúo con la mía, como siempre ha sido». «Josefina, no vine aquí buscando un padre. Vine para que usted supiera que existo, que siempre existiré, y que ya no puede fingir que no es verdad». Ella se dio la vuelta para salir, pero él la llamó. «Te van a despedir. El consejo del tribunal no va a permitir que sigas trabajando aquí después de lo que hiciste». Josefina se encogió de hombros. «Lo sé, pero valió la pena». Salió del despacho. Los guardias de seguridad estaban esperando afuera. La escoltaron hasta el Departamento de Recursos Humanos, donde fue suspendida oficialmente mientras esperaba una decisión final sobre su permanencia en el tribunal. Josefina recogió sus pertenencias del pequeño casillero que tenía en la sala del personal de limpieza. Sus compañeras de trabajo la miraban con una mezcla de curiosidad y admiración. Nadie había visto jamás a alguien enfrentar al juez Arturo de esa manera. Marta, una señora que trabajaba allí desde antes que Josefina, se acercó. «Muchacha, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Sabes quién es ese hombre?». «Sé muy bien quién es, doña Marta. Vas a perder tu empleo». «Lo sé». «¿Y valió la pena?». Josefina pensó por un momento. «Aún no lo sé». Salió del edificio del tribunal y caminó por las calles del centro histórico. Era atardecer. El sol comenzaba a ocultarse. Necesitaba pensar. Necesitaba procesar todo lo que había sucedido. Su teléfono sonó. Era su hija, Jimena, de 18 años. «Mamá, ¿estás bien? ¿Dónde estás?». «Estoy bien, hija. Solo salí más temprano del trabajo hoy». «¿Estás segura? Tu voz suena rara». Josefina sonrió. Jimena siempre lograba percibir cuando algo andaba mal. «Pasaron algunas cosas hoy, Jimena. Cosas importantes. Cuando llegue a casa hablamos. ¿Está bien?». «Te amo, mamá». «Yo también te amo, hija». Josefina colgó el teléfono. Tenía que contarle todo a Jimena, sobre el abuelo que nunca conoció, sobre la verdad que había estado oculta por tanto tiempo. Al día siguiente, Josefina despertó sin tener que ir a trabajar por primera vez en 10 años. Era una sensación extraña, casi incómoda. Preparó el desayuno y se sentó a la mesa con Jimena. «Mamá, ¿qué pasó ayer?
Prometiste que me ibas a contar. Josefina respiró hondo y comenzó a contar toda la historia. Sobre el abuelo de Ximena, sobre el abandono, sobre el hallazgo de los documentos. Ximena escuchó todo en silencio. Sus ojos se abrían cada vez más. Cuando Josefina terminó, Ximena tenía lágrimas en los ojos. Mamá, no lo sabía. Nunca hablabas de mi abuelo. Porque yo no sabía quién era. Tu abuela Guadalupe trató de contarme, pero no le creí. Pensé que eran delirios. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? No sé, hija. Probablemente me van a despedir. Tendré que buscar otro trabajo. Ximena tomó la mano de su madre. Vamos a estar bien. Siempre lo estamos. Josefina sonrió, sintiéndose agradecida por tener una hija tan madura y comprensiva. Esa misma mañana, el juez Arturo estaba en su despacho, tratando de concentrarse en el trabajo, pero era imposible. Su mente estaba completamente ocupada con los eventos del día anterior. Margarita no había vuelto a casa la noche anterior. Solo llamó para decir que estaba en casa de una amiga y que necesitaba espacio. El tono de su voz era frío, distante. Nunca la había escuchado hablar de esa manera, y Valeria, su hija, estaba por llegar del aeropuerto en cualquier momento. No sabía cómo iba a contarle sobre Josefina, o si debía contarle. La secretaria tocó la puerta. Licenciado Arturo, su hija llegó. El corazón le dio un vuelco. Por un momento, no supo a cuál hija se refería. Pero entonces Valeria entró al despacho, toda sonriente, y se relajó. Valeria tenía 38 años, era abogada egresada de las mejores universidades. Era alta, delgada, rubia como su madre. Siempre fue la alegría de su vida, su única hija. O al menos, eso era lo que siempre había pensado. «Papá», lo abrazó. «¿Cuánto tiempo?» «Valeria, hija mía, qué bueno verte». Ella se separó y lo miró con atención. «¿Estás bien? Te ves cansado». «Solo es estrés del trabajo. Escuché que algo raro pasó ayer. ¿Una empleada te aventó agua durante una audiencia?» Él se congeló. Claro que ella ya se había enterado. Las noticias corren rápido, especialmente en ambientes pequeños como el Palacio de Justicia. Fue un malentendido. Ya está resuelto. ¿Un malentendido? Papá, eso no es normal. ¿Qué está pasando? Suspiró. No había manera de ocultarle la verdad a Valeria por mucho tiempo. Siéntate, hija. Necesito contarte algo. Y entonces contó todo. Sobre Guadalupe, sobre Josefina, sobre todo. Valeria escuchó en completo silencio, su rostro mostrando shock, y luego algo que parecía decepción. Cuando terminó, ella se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Entonces tengo una hermana? Su voz era controlada, pero él podía sentir la tensión en ella. Sí. ¿Una hermana que abandonaste? ¿Que dejaste crecer sin padre? Valeria, las cosas eran diferentes en aquella época. No lo eran. Se giró para encararlo. Tú tomaste una decisión egoísta. Elegiste tu carrera, tu comodidad, en lugar de asumir la responsabilidad por la hija que tenías. Yo era joven. ¿Y qué? Eso no es excusa. Dios mío, papá, pensaba que te conocía. Pensaba que eras un hombre íntegro, justo. Y ahora descubro que abandonaste a una hija. Valeria, por favor, intenta entender... ¿Entender qué? Que yo crecí con todos los privilegios mientras mi hermana, creció sin nada. Que ella trabajó aquí, en este mismo edificio, limpiando su despacho, mientras usted fingía que ella no existía. Ella tomó su bolso. Necesito un tiempo. Necesito pensar en todo esto. Valeria, no te vayas así. Necesito, papá. Realmente lo necesito. Ella salió dejando al juez solo en su despacho. Él se hundió en la silla, llevándose las manos a la cabeza. Su mundo se estaba desmoronando. Su esposa no quería hablarle. Su hija estaba decepcionada. Y Josefina lo odiaba. Mientras tanto, Josefina estaba en casa, navegando en Internet en busca de empleos. No tenía estudios superiores, no tenía habilidades especializadas. Sus opciones eran limitadas. Ximena estaba en su habitación, estudiando para el examen de admisión. Quería ser maestra,
Siempre lo había querido. Josefina había ahorrado durante años para poder pagar la universidad de su hija, pero ahora, sin empleo, no sabía cómo lo lograría. El teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Bueno? Josefina Hernández. Era una voz femenina. Sí, soy yo. Mi nombre es Valeria Mendoza. Soy hija del juez Arturo Mendoza. Me gustaría hablar con usted. ¿Podemos encontrarnos? Josefina se quedó en silencio por un momento, sorprendida. ¿Cómo consiguió mi número? Soy abogada. Tengo mis recursos. Por favor, de verdad me gustaría hablar con usted. No tomará mucho tiempo. Josefina dudó. No sabía si estaba lista para conocer a su media hermana, pero había algo en la voz de Valeria, una sinceridad, que la hizo aceptar. Está bien. ¿Dónde? Hay una cafetería cerca del Palacio de Justicia, Cafetería El Reloj. ¿La conoce? La conozco. ¿Cuándo? ¿Hoy por la tarde? Digamos a las 3. Está bien. Josefina colgó el teléfono sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad. No sabía qué esperar de ese encuentro. A las 3, Josefina estaba sentada en una mesa al fondo de la cafetería, moviendo nerviosamente su taza de café. Se había arreglado más de lo normal, queriendo causar una buena impresión. Pero luego se preguntó por qué le importaba eso. Valeria entró a la cafetería exactamente a la hora acordada. Era diferente de lo que Josefina había imaginado. Sí, era elegante y bien vestida, pero había algo accesible en su manera de ser. Sonrió al ver a Josefina y caminó hacia la mesa. «¿Josefina?» extendió la mano. «Soy Valeria». Josefina le estrechó la mano, notando lo firme que era su apretón. «Hola». Valeria pidió un café y luego se sentó, mirando a Josefina con atención. «Gracias por aceptar reunirte conmigo. Sé que esto debe ser extraño para ti». «Es un poco, sí. Mi padre me contó todo. Sobre ti, sobre tu madre, sobre el abandono». Josefina no dijo nada. Solo esperó para ver a dónde llevaría esa conversación. Quería decir que, lo siento mucho lo que pasaste. Siento mucho haber tenido todo mientras tú no tuviste nada. No es tu culpa. Lo sé, pero aún así, es difícil de procesar. Descubrir que tengo una hermana y que fue tratada de esa manera. Se quedaron en silencio por un momento. Josefina observaba a Valeria buscando semejanzas. Tenía los mismos ojos azules del padre, y algo en la forma en que inclinaba la cabeza le resultaba familiar. «¿Por qué quisiste verme?», preguntó por fin Josefina. «Porque eres mi hermana, y quiero conocerte. Somos extrañas, por ahora, pero no tenemos que seguir siéndolo». Josefina sintió que algo se removía dentro de ella, una esperanza que no sabía que aún existía. «No sé si puedo hacer esto», dijo con honestidad. «No sé si puedo simplemente aceptarte en mi vida así. Lo entiendo, y no te estoy pidiendo que lo hagas. Solo te digo que, si quieres, algún día, conocer a tu hermana, aquí estaré». Valeria sacó una tarjeta de presentación de su bolso y la puso sobre la mesa. «Este es mi número. Puedes llamarme cuando quieras, o no llamarme nunca. La decisión es tuya». Se levantó para irse, pero Josefina la llamó. «¿Valeria? ¿Sí? Pareces ser una buena persona. No eres como imaginaba». Valeria sonrió tristemente. «Y tú tampoco eres como imaginaba. En realidad eres mucho mejor. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando». Después de que Valeria se fue, Josefina se quedó sentada en la cafetería por una hora más, pensando en todo. Miró la tarjeta de presentación, pasando el dedo sobre las letras en relieve. Valeria Mendoza, abogada. Cuando llegó a casa, Jimena estaba ansiosa por saber cómo había sido el encuentro. «¿Y qué, mamá? ¿Cómo fue conocer a tu media hermana?» «Fue diferente de lo que esperaba. Parece genuina». «¿Vas a mantener contacto con ella?» «Aún no sé. Necesito pensarlo». En los días siguientes, Josefina siguió buscando empleo, pero sin éxito.
La noticia sobre el incidente en el Palacio de Justicia se había esparcido, y nadie quería contratar a la mujer que le había aventado agua al juez más importante de la ciudad. Ya empezaba a desesperarse cuando recibió una llamada del Palacio de Justicia. Era la nueva coordinadora de recursos humanos. Doña Josefina, necesitamos que venga mañana para una audiencia disciplinaria. Se decidirá si será despedida o si recibirá otra sanción. Está bien, estaré allí. Esa noche, Josefina apenas pudo dormir. Sabía que probablemente sería despedida. ¿Y entonces qué haría? ¿Cómo pagaría las cuentas? ¿Cómo garantizaría que Jimena pudiera ir a la universidad? Al día siguiente, llegó al Palacio de Justicia vistiendo su mejor conjunto de ropa. No era gran cosa, solo un pantalón negro y una blusa blanca sencilla, pero estaba limpio y bien planchado. La audiencia disciplinaria fue en la sala de juntas del segundo piso. Cuando Josefina entró, vio que había 5 personas sentadas en la mesa: la coordinadora de recursos humanos, 2 miembros del Consejo Administrativo del Palacio de Justicia y, para su sorpresa, Valeria y el juez Arturo. Todos se levantaron cuando ella entró. La coordinadora, una mujer de mediana edad llamada licenciada Leticia, le indicó una silla a Josefina. «Doña Josefina, gracias por venir. Estamos aquí hoy para discutir el incidente que ocurrió hace una semana. Antes de comenzar, quiero informarle que tiene derecho a tener un abogado presente». «No tengo abogado», dijo Josefina simplemente. Valeria se levantó. «Si usted me lo permite, me gustaría representar a la doña Josefina en esta audiencia». Todos en la sala miraron sorprendidos a Valeria, especialmente el juez Arturo. «Valeria, ¿qué estás haciendo?», preguntó. «Estoy haciendo lo correcto, papá. Estoy representando a mi hermana». El silencio que siguió fue pesado. Los miembros del consejo se miraron entre sí, claramente confundidos. La licenciada Leticia aclaró su garganta. «Bien, si es lo que la doña Josefina desea». Josefina miró a Valeria, viendo la determinación en sus ojos, y entonces asintió. «Sí, acepto que ella me represente». La audiencia comenzó. La licenciada Leticia leyó los hechos del caso. Josefina había entrado a una sala de audiencias y le había aventado agua al juez durante un juicio. Era una conducta inaceptable para cualquier empleado. «Doña Josefina, ¿tiene algo que decir en su defensa?». Antes de que Josefina pudiera responder, Valeria se levantó. «Con el permiso de la mesa, me gustaría contextualizar los eventos que llevaron a la acción de mi cliente». Entonces contó toda la historia, sobre Guadalupe y Arturo, sobre el abandono, sobre cómo Josefina descubrió la verdad. Los miembros del consejo escucharon en creciente shock. Cuando Valeria terminó, todos se volvieron hacia el juez Arturo. «Licenciado Arturo, ¿es esto verdad?», preguntó uno de los miembros del consejo, un hombre de cabello canoso llamado licenciado Sergio. El juez dudó. Josefina podía ver el conflicto en sus ojos. Podía negarlo todo, decir que Valeria estaba inventando. Pero entonces suspiró. «Es verdad, Josefina es mi hija. La abandoné hace 40 años». El impacto de esa revelación fue inmenso. El licenciado Sergio se recostó en la silla, pareciendo necesitar un momento para procesar. «Esto cambia completamente el contexto de la situación», dijo finalmente. Doña Josefina no fue solo una empleada que actuó impulsivamente. Fue una hija que descubrió una verdad devastadora y reaccionó emocionalmente. La licenciada Leticia estuvo de acuerdo. Aún así, hubo una violación clara del protocolo del Palacio de Justicia. «¿Protocolo?», interrumpió Valeria. «¿Qué protocolo es más importante que reconocer que mi cliente fue víctima de abandono por parte del propio hombre que debería representar la justicia en este lugar?». «Licenciada Valeria, por favor, controle su tono», dijo la licenciada Leticia, pero había menos convicción en su voz ahora. El segundo miembro del consejo, una mujer llamada licenciada Mónica, se inclinó hacia adelante. «Doña Josefina, ¿sabía usted que el juez Arturo era su padre antes del incidente?». «No, señora. Lo descubrí esa mañana, cuando estaba limpiando su despacho. Había olvidado una carpeta abierta con documentos». «¿Y por qué no buscó los canales apropiados para manejar esto? ¿Por qué no acudió al Departamento de Recursos Humanos?».
Josefina pensó su respuesta cuidadosamente. Porque estaba en shock, porque había pasado 10 años trabajando en ese lugar, siendo humillada por él, sin saber que era mi padre. Porque estaba enojada, porque soy humana y cometí un error al actuar por impulso. La licenciada Mónica asintió, mostrando comprensión. El juez Arturo finalmente se levantó. Si me lo permiten, me gustaría hablar. Todos lo miraron. Lo que hizo Josefina estuvo mal desde el punto de vista protocolario, pero ella no debería ser castigada por eso. La persona que debería ser castigada soy yo. Yo sabía quién era ella. La contraté sabiendo que era mi hija y nunca dije nada. La mantuve en una posición sumisa, donde pudiera controlarla sin tener que reconocerla públicamente. Eso es abuso de poder. Eso es acoso laboral. Y yo debería ser el único responsable aquí. El silencio en la sala era absoluto. Josefina miró a su padre sorprendida. Nunca esperó que él admitiera eso públicamente. El licenciado Sergio intercambió miradas con la licenciada Mónica y la licenciada Leticia. Licenciado Arturo, ¿está usted consciente de que lo que acaba de admitir puede resultar en una investigación sobre su conducta? Lo estoy, y estoy preparado para enfrentar las consecuencias. La audiencia fue suspendida para que el consejo pudiera deliberar en privado. Josefina, Valeria y el juez Arturo quedaron solos en la sala de espera. El silencio entre ellos era incómodo. Valeria intentó romper el hielo. Josefina, ¿quieres un café? No, gracias. ¿Papá? Él solo negó con la cabeza. Valeria se sentó junto a Josefina. Fuiste muy valiente ahí adentro. No me siento valiente. Me siento asustada. Es normal, pero estás haciendo lo correcto. Josefina la miró. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me ayudas? Porque es lo correcto. Y porque quiero conocer a mi hermana. Quiero tener una relación contigo, si me lo permites. Antes de que Josefina pudiera responder, la puerta se abrió y los llamaron de regreso a la sala. El licenciado Sergio se aclaró la garganta. Después de deliberar, llegamos a una decisión. Doña Josefina, su acción fue inaceptable y viola claramente las normas de conducta del Palacio de Justicia. Sin embargo, considerando las circunstancias extraordinarias que llevaron a esa acción, decidimos que una suspensión de 3 meses sin goce de sueldo es una sanción adecuada. Después de ese periodo, usted podrá regresar a su trabajo. Josefina sintió un inmenso alivio. No era un despido, aún conservaría su empleo. En cuanto al licenciado Arturo, continuó el licenciado Sergio, se abrirá una investigación sobre su conducta. Mientras tanto, recomendamos que usted se separe temporalmente de sus funciones. El juez asintió. Lo entiendo. Y hay una cosa más, dijo la licenciada Mónica. Doña Josefina, ha llegado a nuestra atención que durante todos estos años su desempeño como empleada fue ejemplar. Siempre has sido puntual, dedicada y respetada por tus colegas. Considerando eso y las circunstancias injustas bajo las cuales trabajaste, nos gustaría ofrecerte la posibilidad de transferirte a otro departamento después del período de suspensión, si es de tu interés. Josefina quedó atónita. ¿Otro departamento? Sí. Tal vez algo administrativo, donde tus habilidades organizativas puedan ser mejor aprovechadas. Con un salario correspondiente a la nueva posición, por supuesto, era más de lo que Josefina podía haber esperado. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Gracias. Muchas gracias. Cuando salieron de la sala, Valeria abrazó a Josefina. Viste, las cosas están empezando a mejorar. Josefina todavía estaba procesando todo. No puedo creer que no me despidieron. Y no solo eso, vas a tener una promoción. El juez Arturo se acercó a ellas con vacilación. Josefina, yo quise hacer lo correcto ahí adentro. Espero que creas eso. Josefina lo miró. Había tanto que quería decir, pero las palabras no le salían. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente. No ahora, tal vez nunca, pero reconozco que intentaste hacer lo correcto hoy. Él asintió.
pareciendo aceptar aquello como todo lo que podía esperar en ese momento. Josefina y Valeria salieron del Palacio de Justicia juntas. Afuera, Valeria se volvió hacia ella. «Josefina, sé que es mucho para procesar, pero ¿te gustaría cenar conmigo esta noche? Solo nosotras dos, sin nuestro padre, sin drama, solo dos hermanas conociéndose». Josefina dudó. Parte de ella quería decir que no. Quería mantener la distancia. Pero otra parte, la parte que siempre quiso tener una familia más grande, que siempre se sintió sola, quería decir que sí. «Está bien», dijo, «pero necesito pasar a casa primero. Mi hija está esperando noticias». «¿Tienes una hija?» «Sí». «Jimena, tiene 18 años». «Entonces soy tía». Valeria sonrió. «Me encantaría conocerla también algún día». «Un paso a la vez», dijo Josefina, pero estaba sonriendo. Cuando Josefina llegó a casa y le contó a Jimena sobre la audiencia, su hija la abrazó fuerte. «Sabía que todo iba a salir bien, mamá». «Todavía no está todo bien, hija. Voy a estar 3 meses sin salario. Va a ser difícil. Vamos a encontrar la manera. Puedo buscar un trabajo de medio tiempo». «No, necesitas concentrarte en tus estudios. El examen de admisión se acerca». «Pero mamá...» «Sin peros. Vamos a estar bien. Tengo algunos ahorros. Y después de los 3 meses voy a tener una mejor posición, con mejor salario». Jimena sonrió. «Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá». Esa noche, Josefina se encontró con Valeria en un restaurante sencillo pero acogedor en el centro histórico. Era el tipo de lugar que Josefina solía mirar desde afuera, pensando que nunca tendría dinero para comer ahí. «No te preocupes por el precio», dijo Valeria como si le leyera la mente. «La cena corre por mi cuenta. No quiero caridad». «No es caridad. Es una hermana invitando a otra a cenar. Por favor, déjame hacer esto». Pidieron la comida y luego comenzaron a conversar. Tímidamente al principio, pero pronto las palabras fluían con más facilidad. Valeria contó sobre su vida, sobre su carrera, sobre los desafíos de trabajar en un despacho de abogados competitivo. Josefina contó sobre Jimena, sobre las dificultades de criarla sola, sobre sus sueños para el futuro de su hija. «Siempre quise que Jimena tuviera las oportunidades que yo nunca tuve», dijo Josefina. «Quiero que vaya a la universidad, que tenga una carrera, que no tenga que trabajar limpiando pisos como yo». «No hay nada de malo en trabajar limpiando pisos», dijo Valeria con dulzura. «El trabajo honesto es trabajo honesto». «Lo sé, pero quiero más para ella». «Y lo va a tener. Tiene una madre que la ama y que lucha por ella. Eso es más importante que cualquier privilegio que yo haya tenido». Josefina sintió lágrimas en los ojos. «Eres muy amable al decir eso». «No es amabilidad, es verdad». «Sabes, Josefina, crecer con privilegios no significa que la vida sea perfecta. Mi madre siempre fue fría, distante. Mi padre siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo. Lo tuve todo materialmente, pero emocionalmente. Siempre me sentí vacía. No lo sabía». «¿Cómo podrías saberlo? Apenas nos conocemos». «Pero es verdad. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Siempre quise tener un hermano o una hermana. Siempre me sentí tan sola. Y ahora descubro que tuve una hermana todo este tiempo, y mi padre me lo ocultó». Guardaron silencio por un momento, cada una procesando sus propias emociones. «¿Estás enojada con él?», preguntó Josefina. «Lo estoy, mucho. Pero también estoy tratando de entender. Mi padre no es un hombre malo, Josefina. Es un hombre débil que tomó malas decisiones y ahora está teniendo que enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Eres más compasiva que yo». «No, solo he tenido más tiempo para procesarlo. Tú sigues en medio del huracán. Es normal sentir enojo, confusión, dolor. Se necesita tiempo para sanar». Cuando la cena terminó, se despidieron con un abrazo. Era extraño abrazar a una hermana que conoció hacía apenas unos días, pero también se sentía correcto. «¿Podemos hacer esto de nuevo?», preguntó Valeria. «¿Cenar juntas?». «Me gustaría». Mientras volvía a casa, Josefina reflexionaba sobre todo lo que había sucedido en las últimas semanas.
Su vida había cambiado por completo. Había descubierto la identidad de su padre, había estado a punto de perder su empleo, había ganado una hermana. Era mucho para procesar, pero en medio de todo el caos, había algo nuevo creciendo dentro de ella. Esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Los 3 meses de suspensión pasaron lentamente. Josefina usó ese tiempo para estar más presente en la vida de Jimena, ayudándola a prepararse para el examen de admisión. También comenzó a reunirse regularmente con Valeria, y las 2 hermanas fueron construyendo gradualmente una relación. El juez Arturo, mientras tanto, estaba enfrentando su propio camino. La investigación sobre su conducta reveló que, aunque no había violado ninguna ley directamente, su comportamiento con Josefina constituía acoso moral. Fue oficialmente reprendido y obligado a tomar un curso sobre ética profesional. Pero más que las consecuencias profesionales, estaba lidiando con las consecuencias personales. Doña Margarita aún no había vuelto a casa. Estaba viviendo con una amiga, diciendo que necesitaba tiempo para pensar sobre su matrimonio. Valeria apenas le hablaba, y cuando lo hacía era fría y distante. Se sintió completamente solo, y por primera vez en su vida comenzó a reflexionar realmente sobre sus decisiones, sobre el hombre en el que se había convertido. Un día, unas semanas después de la audiencia disciplinaria, hizo algo que nunca antes había hecho. Fue a visitar la tumba de Guadalupe, la madre de Josefina. El cementerio era sencillo, modesto. La tumba de Guadalupe estaba en una sección antigua. La lápida era simple pero bien cuidada. Se quedó allí mirando su nombre grabado en la piedra, y los recuerdos volvieron. Él había amado a Guadalupe. Realmente la había amado. Ella era inteligente, divertida, apasionada. Cuando ella le contó sobre el embarazo, su primera reacción fue de pánico. No estaba listo para ser padre. Tenía planes para su carrera. Y entonces apareció doña Margarita, con todas sus conexiones, su riqueza, sus promesas de un futuro brillante. La elección pareció obvia en ese momento, pero ahora de pie frente a la tumba de Guadalupe, se dio cuenta de cuánto había perdido. Había perdido la oportunidad de ver crecer a su hija. Había perdido la oportunidad de construir una vida con una mujer que realmente lo amaba por quien era, no por lo que podría llegar a ser. «Lo siento mucho, Guadalupe», dijo en voz alta, con lágrimas rodando por su rostro. «Fui un cobarde, fui egoísta, y tú pagaste el precio por ello, tú y Josefina». Se quedó allí por un largo tiempo, permitiéndose llorar por primera vez en décadas. Quando finalmente saiu do cemitério, ele se sentia mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Nos dias seguintes, ele tentou entrar em contato com Márcia várias vezes, mas ela não respondia às suas ligações. Ele escreveu cartas, mas não as enviou, não sabendo o que dizer. Foi Renata quem finalmente o ajudou. «Pai, se você realmente quer se redimir, você precisa fazer mais do que pedir desculpas. Você precisa mostrar que mudou». «Como? Como eu faço isso?» «Fazendo algo significativo. Algo que mostre que você entende o dano que causou não só a Márcia, mas a outras pessoas também». E foi assim que nasceu a ideia. O juiz Arnaldo usou suas conexões e sua posição para ajudar a criar um programa no tribunal voltado para ajudar pais que tinham abandonado seus filhos a se reconectarem com eles. Era um programa de mediação que oferecia apoio legal e psicológico tanto para os pais quanto para os filhos. Não era muito, e certamente não apagava o que ele tinha feito, mas era um começo. Quando Márcia voltou ao tribunal após sua suspensão, ela foi recebida calorosamente por seus antigos colegas de trabalho. Ela foi transferida para o departamento administrativo, onde teria responsabilidades muito maiores do que antes. Seu novo chefe, Sr. Ricardo, era um homem gentil na faixa dos 50 anos. «Dona Márcia, é um prazer tê-la em nossa equipe. Ouvi muito sobre sua dedicação e profissionalismo. Obrigada, senhor. E por favor, pode me chamar só de Ricardo. Aqui não somos muito formais». Márcia sorriu. Era um ambiente completamente diferente do que ela estava acostumada. As pessoas a tratavam com respeito, como uma colega.
não como apenas uma funcionária da limpeza. Nas primeiras semanas, ela lutou um pouco para se adaptar. Havia muito a aprender, mas Ricardo era paciente e sempre disposto a ajudar. Carmen, sua antiga colega da limpeza, visitava ela regularmente durante o horário de almoço. "Olha você, toda importante agora", Carmen brincava. "Eu não sou importante, dona Carmen. Só tenho um trabalho diferente." "Não seja modesta, menina. Você merece isso, depois de tudo que você passou." Um dia, cerca de um mês após seu retorno, Márcia estava trabalhando em seu computador quando viu o juiz Arnaldo passando pelo corredor. Eles fizeram contato visual por um momento, mas ela rapidamente desviou o olhar e voltou ao trabalho. Ele parou na porta do seu escritório. "Márcia, você tem um minuto?" Ela hesitou, mas então assentiu. "O que o senhor precisa?" "Eu queria te contar sobre algo, um projeto novo que estamos começando aqui no tribunal." Ele explicou sobre o programa de mediação para pais e filhos. Márcia ouviu em silêncio. "Por que está me contando isso?" "Porque você foi a inspiração. O que aconteceu entre nós me fez perceber que deve haver muitas outras famílias em situações similares. E se pudermos ajudar pelo menos algumas delas a se reconectarem, a curarem, isso não muda o que o senhor fez comigo." "Eu sei. E não estou tentando comprar seu perdão. Só estou tentando fazer algo de bom sair dessa situação horrível." Márcia olhou para ele, vendo a sinceridade em seus olhos. Eu acho que é uma boa ideia. O programa." "Obrigado. Isso significa muito vindo de você." Ele se virou para sair, mas Márcia o chamou. "Senhor Arnaldo?" "Sim. Eu ainda não posso perdoá-lo. Não sei se algum dia poderei, mas eu reconheço que o senhor está tentando. E isso conta para alguma coisa." Ele assentiu, e ela viu lágrimas nos olhos dele antes que ele se virasse e saísse rapidamente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora, continuando. Naquela noite, Márcia contou para Laura sobre a conversa com o avô. "Você acha que vai conseguir perdoá-lo um dia?" Laura perguntou. "Eu não sei, filha. É muito complicado, ele me machucou muito. Machucou sua avó também, mas ao mesmo tempo ele é meu pai." Quando finalmente salió del cemitério, se sentia mais liviano, como si le hubieran quitado un peso de encima. En los días siguientes, intentó ponerse en contacto con Josefina varias veces, pero ella no respondía a sus llamadas. Escribió cartas, pero no las envió, sin saber qué decir. Fue Valeria quien finalmente lo ayudó. "Papá, si de verdad quieres redimirte, tienes que hacer algo más que pedir disculpas. Tienes que demostrar que cambiaste." "¿Cómo? ¿Cómo hago eso?" "Haciendo algo significativo. Algo que demuestre que entiendes el daño que causaste no solo a Josefina, sino también a otras personas." Y así fue como nació la idea. El juez Arturo usó sus contactos y su posición para ayudar a crear un programa en el Palacio de Justicia, dirigido a ayudar a padres que habían abandonado a sus hijos a reconectarse con ellos. Era un programa de mediación que ofrecía apoyo legal y psicológico tanto a los padres como a los hijos. No era mucho, y ciertamente no borraba lo que había hecho, pero era un comienzo. Cuando Josefina volvió al Palacio de Justicia después de su suspensión, fue recibida calurosamente por sus antiguos compañeros de trabajo. Fue transferida al departamento administrativo, donde tendría muchas más responsabilidades que antes. Su nuevo jefe, el señor Alberto, era un hombre amable de unos 50 años. «Doña Josefina, es un placer tenerla en nuestro equipo. He oído mucho sobre su dedicación y profesionalismo». «Gracias, señor. Y por favor, puede llamarme solo Alberto. Aquí no somos muy formales». Josefina sonrió. Era un ambiente completamente diferente al que estaba acostumbrada. La trataban con respeto, como a una colega, no como a una simple conserje. En las primeras semanas le costó un poco adaptarse. Había mucho que aprender, pero Alberto era paciente y siempre estaba dispuesto a ayudar. Marta, su antigua compañera de limpieza, la visitaba regularmente durante la hora del almuerzo. «Mírate, toda importante ahora», bromeaba Marta. «No soy importante, doña Marta.
Solo tengo un trabajo diferente. No seas modesta, muchacha. Te lo mereces, después de todo lo que pasaste. Un día, alrededor de un mes después de su regreso, Josefina estaba trabajando en su computadora cuando vio al juez Arturo pasar por el pasillo. Cruzaron miradas por un momento, pero ella desvió rápidamente la vista y volvió a su trabajo. Él se detuvo en la puerta de su despacho. «Josefina, ¿tienes un minuto?» Ella dudó, pero luego asintió. «¿Qué necesita?» «Quería contarte algo. Un proyecto nuevo que estamos empezando aquí en el Palacio de Justicia». Él explicó el programa de mediación para padres e hijos. Josefina escuchó en silencio. «¿Por qué me cuenta esto?» «Porque tú fuiste la inspiración. Lo que pasó entre nosotros me hizo darme cuenta de que debe haber muchas otras familias en situaciones similares. Y si podemos ayudar al menos a algunas de ellas a reconectarse, a sanar, esto no cambia lo que usted me hizo. Lo sé, y no estoy tratando de comprar tu perdón. Solo estoy tratando de hacer que algo bueno salga de esta situación horrible». Josefina lo miró viendo la sinceridad en sus ojos. Yo creo que es una buena idea, el programa. Gracias. Eso significa mucho viniendo de ti. Él se dio la vuelta para irse, pero Josefina lo llamó. «¿Señor Arturo?» «Sí. Todavía no puedo perdonarlo. No sé si algún día podré, pero reconozco que usted lo está intentando. Y eso cuenta para algo». Él asintió, y ella vio lágrimas en sus ojos antes de que se diera la vuelta y saliera rápidamente. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Esa noche, Josefina le contó a Jimena sobre la conversación con su abuelo. «¿Crees que podrás perdonarlo algún día?», preguntó Jimena. «No sé, hija. Es muy complicado. Me lastimó mucho. Lastimó a tu abuela también. Pero al mismo tiempo, es mi padre. Y parte de mí, una pequeña parte, me gustaría tener algún tipo de relación con él. Creo que deberías hacer lo que te dicte el corazón, mamá. No hay respuesta correcta ni incorrecta aquí». Josefina abrazó a su hija, sintiéndose agradecida por haber criado a una joven tan madura y comprensiva. Algunas semanas después, Valeria invitó a Josefina a almorzar. Se encontraron en un restaurante elegante en el centro histórico. «Josefina, tengo una novedad», dijo Valeria, emocionada. «¿Qué es?» «Convencí a mi madre para que hable contigo». Josefina sintió un nudo en el estómago. «¿Margarita quiere conocerme?» «Sí. Llevó tiempo, pero finalmente aceptó. Siente curiosidad por ti». «No sé si estoy lista para esto». «No tienes que decidirlo ahora, pero piénsalo, ¿de acuerdo? Creo que sería bueno para ambas». Josefina pasó los días siguientes pensando en ello. Conocer a Margarita, la esposa de su padre, la mujer que tuvo todo lo que su madre no tuvo. Era una perspectiva aterradora, pero también era una oportunidad de cerrar otro círculo, de entender mejor toda la situación. Finalmente aceptó. El encuentro se programó en casa de Valeria, un sábado por la tarde. Josefina llevó a Jimena con ella como apoyo moral. Margarita estaba allí cuando llegaron. Era una mujer elegante, incluso con sus casi 70 años. Su cabello blanco estaba impecablemente arreglado y vestía ropa cara pero discreta. Cuando sus ojos se encontraron con los de Josefina, hubo un momento de tensión. Pero entonces Margarita extendió la mano. «Josefina, gracias por aceptar verme». «Señora Margarita», dijo Josefina estrechando su mano. «Por favor, solo Margarita». Se sentaron en la sala de estar de Valeria. Jimena permaneció en silencio junto a su madre, observando todo con atención. «No sé bien cómo empezar esta conversación», admitió Margarita. «Esto es inusual». «Para mí también», dijo Josefina. Valeria trajo café y pastel, tratando de aliviar la tensión. «Josefina», comenzó Margarita, «quiero que sepas que no tenía idea de ti. Arturo nunca me contó. Si lo hubiera sabido, ¿qué habría hecho usted?» Margarita dudó. «Yo no sé. Honestamente no sé. Pero lo habría manejado de alguna manera. No te habría dejado crecer sin nada.
Eso no es su responsabilidad. Tal vez no, pero Arturo era mi responsabilidad. Y si hubiera sabido el tipo de hombre que realmente era, ¿usted se habría casado con él de todos modos? Margarita guardó silencio por un largo momento. No sé, admitió finalmente. Amaba a Arturo, o al menos amaba la idea de él, el hombre que pensé que era. Pero ahora al mirar hacia atrás me doy cuenta de que había señales. Siempre fue demasiado ambicioso, siempre puso su carrera por encima de todo. Yo simplemente no quería ver. ¿Y ahora? ¿Usted todavía lo ama? No sé. Estoy tan confundida, tan herida. Pasé 40 años creyendo que nuestra familia era una cosa y ahora descubro que todo era una mentira. Josefina sintió una inesperada ola de compasión por Margarita. Ella también era una víctima, en cierto modo, una víctima de las mentiras de Arturo. Siento mucho que usted esté pasando por esto, dijo Josefina con sinceridad. Margarita la miró con sorpresa. ¿Tú lo sientes? Yo debería ser quien te pidiera disculpas a ti. Yo lo tuve todo mientras tú no tuviste nada. No fue su culpa. La culpa fue de él. Jimena, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Abuelita Margarita, ¿puedo hacer una pregunta? Todos la miraron. Era la primera vez que Jimena llamaba a Margarita abuelita. Claro, querida, dijo Margarita, con los ojos llenos de lágrimas al escuchar ese título. ¿Usted quiere ser parte de nuestra familia, de la mía y la de mi mamá? La sencillez y honestidad de la pregunta tomó a todos por sorpresa. Margarita se secó las lágrimas que comenzaban a caer. Me encantaría, si ustedes me lo permiten. Se lo permitimos, dijo Jimena, mirando a su madre en busca de confirmación. Josefina dudó, pero luego asintió. Sí, lo permitimos. Lo que siguió fue una conversación larga y a veces dolorosa, pero también sanadora. Margarita contó sobre su matrimonio con Arturo, sobre los altibajos, sobre cómo ella siempre quiso tener más hijos, pero no pudo, sobre cómo eso la hizo sentirse inadecuada, incompleta. Siempre pensé que era mi culpa, dijo ella, que había algo malo en mí. Arturo nunca dijo nada, pero yo sentía que me culpaba por no darle más hijos, y ahora descubro que él tenía hijos, que el problema nunca fue mío. ¿Cuántos hijos tiene?, preguntó Josefina de repente. Además de mí y Valeria, hay otros. Valeria y Margarita intercambiaron miradas. Sospechamos que sí, dijo Valeria con vacilación. Durante la investigación sobre su conducta salieron algunas cosas a la luz, rumores sobre otras mujeres a lo largo de los años. Josefina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cuántas? No lo sabemos con certeza, pero hay al menos otras 2 mujeres que se comunicaron conmigo después de que la historia se difundiera, explicó Valeria. Ambas dicen que tuvieron relaciones con nuestro padre y que él las abandonó cuando quedaron embarazadas. El silencio que siguió fue pesado. Josefina intentaba procesar esa información. Ella no era la única. Había otros como ella, otros hijos abandonados. ¿Dónde están esas personas ahora?, preguntó ella. Una vive aquí en la ciudad, la otra está en otro estado. Estaba esperando el momento adecuado para decírtelo. ¿Y tienes contacto con ellas? Sí, quieren conocerte. Y pensé que tal vez podríamos reunirnos todos. Conocer a nuestros hermanos. Era demasiado para procesar. Josefina había pasado toda su vida pensando que era hija única, y ahora descubría que no solo tenía una, sino potencialmente varias hermanas y hermanos. Necesito pensarlo, dijo ella. Claro, no hay prisa. Cuando Josefina y Jimena volvieron a casa esa noche, ambas estaban emocionalmente agotadas. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Jimena. «Sí, hija. Solo es mucho. Es demasiado para procesar». «Lo entiendo, pero ¿sabes qué pienso? Pienso que al final todo esto puede ser algo bueno. Puedes tener una familia de verdad ahora, una familia que te ama y te acepta». Josefina sonrió abrazando a su hija. «¿Cuándo te volviste tan sabia?». «Aprendí de la mejor», respondió Jimena sonriendo también. En las semanas siguientes, Valeria organizó encuentros entre todos los medios hermanos. El primero fue con Claudia,
una mujer de 35 años que trabajaba como enfermera. Ella contó una historia muy similar a la de Josefina. Su madre se había involucrado con Arturo cuando él ya era juez. Había quedado embarazada y él la había abandonado. «Mi madre nunca se recuperó», dijo Claudia, con las manos temblando mientras sostenía la taza de café. «Desarrolló problemas psicológicos. Pasó años en tratamiento. Y yo crecí viendo eso, viendo cómo un hombre poderoso había destruido su vida y luego simplemente siguió adelante. El segundo encuentro fue con Mauricio, un joven de 25 años que trabajaba como mecánico. Su historia era un poco diferente. Su madre había sido una abogada que trabajó con Arturo en un caso. Tuvieron un breve romance. Ella quedó embarazada, y cuando se lo contó, él le ofreció dinero para que abortara. Ella se negó y crió a Mauricio sola, pero su carrera sufrió debido al estigma y a las dificultades de ser madre soltera. Escuchar esas historias rompió el corazón de Josefina. No era solo ella. Arturo tenía un patrón de comportamiento, un historial de abandonar a las mujeres y a los hijos que había procreado. «Creo que deberíamos enfrentarlo juntos», sugirió Claudia en uno de los encuentros. «Todos nosotros, mostrarle el daño que ha causado». «No sé si eso servirá de algo», dijo Mauricio con amargura. «Los hombres como él no cambian». «Pero al menos habríamos dicho lo que necesitamos decir», insistió Claudia. Josefina se quedó callada pensando. «Creo que Patricia tiene razón», dijo finalmente. «No por el bien de él, sino por el nuestro. Merecemos decirle, cara a cara, cómo nos han afectado sus acciones». Valeria estuvo de acuerdo. «Yo me encargo de organizarlo, pero tienen que estar preparados. No va a reaccionar bien». La reunión fue programada para la semana siguiente, en la casa de Arturo. Guadalupe estaba allí también, diciendo que quería ver con sus propios ojos a todos los hijos que su marido había mantenido ocultos. Cuando todos llegaron, el impacto en el rostro de Arturo fue evidente. No esperaba verlos a todos juntos, confrontándolo de una sola vez. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con la voz temblorosa. «Merecemos respuestas, papá», dijo Valeria con la voz firme. Todos nosotros. Uno por uno, contaron sus historias. Josefina habló sobre su madre, sobre las dificultades que enfrentaron. Claudia habló sobre la salud mental destruida de su madre. Mauricio habló sobre crecer sin padre, sobre ser intimidado en la escuela por no tener un apellido paterno en su acta de nacimiento. Arturo escuchó todo en silencio, su rostro palideciendo cada vez más. Cuando todos terminaron, se hundió en su sillón, pareciendo haber envejecido 20 años en minutos. Yo no tengo excusas», dijo finalmente. «Lo que hice fue imperdonable. Fui un cobarde, egoísta, solo pensaba en mí mismo y en mi carrera, y ustedes, todos ustedes, pagaron el precio por eso». «Las disculpas no cambian el pasado», dijo Mauricio con dureza. «Lo sé, pero quiero intentar hacer algo para reparar el daño. No sé si sea posible, pero quiero intentarlo». «¿Cómo?», preguntó Claudia. «¿Cómo pretendes reparar años de abandono?» «Yo no lo sé, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Reconocerlos públicamente, ayudar económicamente, sea lo que sea que necesiten». «No queremos tu dinero», dijo Josefina. «Queremos algo mucho más simple y a la vez mucho más difícil. Queremos que seas un padre, que estés presente, que de verdad te importemos». Arturo la miró, con lágrimas rodando por su rostro. «Puedo hacerlo, quiero hacerlo». Guadalupe, que había permanecido callada hasta ahora, finalmente habló. «Arturo, quiero el divorcio». Todos se voltearon para mirarla. «Guadalupe», comenzó Arturo. «No, ya lo decidí. Pasé meses pensándolo, y llegué a la conclusión de que ya no puedo vivir con un hombre en quien no confío». Pero miró a los demás presentes. «Esto no significa que voy a abandonar a esta familia. Todos ustedes son mis hijastros, les guste o no. Y quiero estar presente en sus vidas, si me lo permiten». Había algo poderoso y liberador en aquella declaración. Guadalupe estaba eligiendo a su propia familia, no con base en la sangre, sino con base en el amor y el respeto.
Los meses que siguieron fueron de mucho ajuste y sanación. Arturo reconoció formalmente a todos sus hijos y comenzó a pagar una pensión retroactiva para ayudar a quienes lo necesitaban. Más importante aún, comenzó a estar presente, en cumpleaños, en cenas familiares, en momentos importantes. No fue fácil. Había mucho dolor, mucho resentimiento. Claudia tardó más tiempo en empezar a aceptar su presencia. Mauricio aún mantenía una distancia emocional. Pero gradualmente, muy gradualmente, comenzaron a formar algo parecido a una familia. Josefina descubrió que perdonar era un proceso, no un evento único. Había días en los que miraba a su padre y sentía enojo por todo lo que había hecho, pero había otros días en los que veía el esfuerzo genuino que estaba haciendo y lograba sentir una pequeña chispa de conexión. Jimena finalmente aprobó el examen de admisión y comenzó a estudiar para ser maestra, como siempre lo había querido. Arturo ofreció pagar sus colegiaturas, pero Josefina lo rechazó. Quería hacerlo por sí misma, con el nuevo salario que tenía. Era una cuestión de orgullo e independencia. Valeria se convirtió en algo más que una hermana para Josefina. Se convirtió en su mejor amiga. Se veían regularmente, compartían sus vidas, sus esperanzas, sus miedos. Y lentamente, esa relación se extendió también a Claudia y Mauricio. Margarita cumplió su palabra. Se divorció de Arturo, pero mantuvo contacto cercano con todos los hijos de él. Se convirtió en una presencia constante en sus vidas, una abuela amorosa para Jimena y para los otros nietos que nunca supo que tenía. Un año después del incidente inicial, Arturo organizó una gran cena. Era una celebración, en cierto modo. Una celebración de familia, de sanación, de nuevos comienzos. Todos estaban allí. Josefina y Jimena, Valeria, Claudia y sus dos hijos, Mauricio y su novia, Margarita, e incluso algunas de las madres de sus hijos que estaban dispuestas a asistir. Era una reunión extraña, ciertamente. Una familia formada a partir de fragmentos rotos. Pero era una familia de todos modos. Durante la cena, Arturo se levantó para hacer un brindis. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Sé que no merezco su perdón. Sé que causé mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero ustedes, en su bondad y fuerza, me dieron una oportunidad de ser el padre que nunca fui, de formar parte de esta increíble familia que contra todas las probabilidades se formó. Miró específicamente a Josefina. Josefina, fuiste tú quien inició todo esto. Fue tu valentía al confrontarme, al exponer la verdad, la que comenzó este viaje de sanación. Te debo más de lo que puedo expresar. Josefina sintió lágrimas en los ojos, pero sonrió. Todos tenemos una deuda con la verdad, dijo, y ahora estamos viviendo en ella finalmente. Se hizo el brindis y la conversación fluyó naturalmente. Había risas, había historias compartidas, había la sensación de pertenencia que muchos allí nunca habían experimentado antes. Esa noche, mientras la cena llegaba a su fin, Josefina se encontró a solas en el balcón con su padre. «¿Cómo te sientes?», preguntó él. «Cansada», admitió ella. «Pero bien, mejor de lo que he estado en mucho tiempo». «Josefina, sé que ya te dije esto antes, pero quiero decirlo de nuevo, lo siento mucho, por todo». Ella lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos. «Sé que lo sientes, y yo estoy tratando de perdonar. No por ti, sino por mí, porque cargar todo este resentimiento me está lastimando. Eres una mujer mejor de lo que yo jamás fui hombre. No se trata de ser mejor, se trata de intentar ser bueno, de intentar hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Se quedaron en silencio por un momento, mirando las estrellas. «¿Papá?», fue la primera vez que Josefina lo llamó así. Él se volvió hacia ella, sorprendido y emocionado. «¿Sí? Gracias, por estar intentando, por estar aquí». No pudo responder, solo la abrazó. Y por primera vez en su vida, Josefina sintió lo que era ser abrazada por su padre. Jimena salió al balcón en ese momento y vio a los dos abrazados. Sonrió, sintiendo que finalmente
Después de tanto dolor y lucha, las cosas estaban encontrando su lugar. En los meses que siguieron, la vida continuó. Josefina fue ascendida nuevamente en el trabajo, asumiendo más responsabilidades y un salario aún mejor. Jimena estaba adorando la universidad, y la familia que se había formado seguía creciendo y fortaleciéndose. No era perfecto. Aún había momentos de tensión, de conflicto, pero era real, era honesto, y era de ellos. El programa que Arturo había comenzado en el Palacio de Justicia para ayudar a las familias a reconectarse estaba creciendo y ayudando a muchas personas. Josefina incluso comenzó a trabajar como voluntaria en el programa, usando su propia experiencia para ayudar a otros que estaban pasando por situaciones similares. Claudia encontró paz a través de la terapia y perdonó a Arturo más completamente de lo que pensó que sería posible. Mauricio aún mantenía cierta distancia, pero estaba presente en eventos familiares importantes y estaba construyendo gradualmente una relación con su padre. Renata y Margarita se volvieron casi inseparables y con frecuencia incluían a Josefina y Jimena en sus planes. Formaron su propio círculo de mujeres fuertes, apoyándose mutuamente a través de los altibajos de la vida. 2 años después del incidente inicial, hubo otro evento importante. Jimena se graduó con honores en su primer año de universidad y toda la familia se reunió para celebrar. Durante la celebración, Arturo se levantó nuevamente para dar un discurso. Jimena, eres prueba viva de que las mejores cosas pueden venir incluso de las situaciones más difíciles. Fuiste criada por una madre increíble que, a pesar de todos los obstáculos, te dio todo el amor y el apoyo que necesitabas. Y ahora estás en camino de convertirte en una maestra maravillosa. Estoy muy orgulloso de ser tu abuelo. Jimena se levantó y abrazó a Arturo. Gracias, abuelito, por tu apoyo y por estar aquí. Era un momento sencillo, pero significativo, demostrando que la sanación era posible, que las familias podían reconstruirse, que el amor podía crecer incluso en los lugares más improbables. Josefina observaba todo con lágrimas de alegría en los ojos. Pensó en todo lo que había sucedido, en todo el camino desde aquel día en que le aventó agua en la cara al juez más temido de la jurisdicción judicial. Nunca imaginó que aquel acto de desesperación y enojo la llevaría a todo esto, a una familia, a la sanación, a un futuro mejor. Pero la vida tenía una forma extraña de sorprender. Mientras el sol se ponía y la celebración continuaba, Josefina sintió una paz profunda, no porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente, después de tantos años, sabía quién era. Tenía una identidad, una familia, un lugar en el mundo, y eso, se dio cuenta, era más valioso que cualquier riqueza o privilegio que hubiera podido tener. Fin de la historia. ¿Y tú? ¿Qué te pareció esta historia de valentía y reencuentro? ¿Puedes imaginar la fuerza que tuvo Josefina para confrontar a su propio padre de esa manera? Déjanos en los comentarios qué sentiste y si crees que tomó la decisión correcta al perdonarlo. Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta.